Pinta a Ficción, el podcast. En el episodio de hoy, Cherp y Josito abordan el presente y sobre todo el posible futuro de las inteligencias artificiales. Las películas, series y libros de ciencia ficción centradas en IAs, a menudo tratan el tema desde puntos de vista disruptivos, en muchas ocasiones distópicos o post-apocalípticos. Las inteligencias artificiales están en boca de todos, incluso son la palabra del año 2022, y no es para menos, dados los rápidos avances que se están produciendo en el sector. Pinta a Ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a 1000. Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de Inteligencias Artificiales. Estamos muy ilusionados porque hoy sí vamos a hablar de la inteligencia artificial como nos gusta verlas en las películas, así como algo muy bueno o algo muy malo. Sí, porque la verdad es que con los últimos avances que están habiendo en inteligencias artificiales, que es algo que está en boca de todos, como dice Lucía, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos viendo ya un presente bastante avanzado, sí, pero un futuro mucho más, por así decirlo, esperanzador para algunos, atemorizador para otros. Yo creo que lo importante sería ver qué hacemos nosotros con las inteligencias artificiales, ver hasta dónde podemos llegar, ver cómo las entrenamos, y eso lo veremos durante el capítulo. Sí. Vamos a ver, pues, un poco qué tipos de inteligencias artificiales tenemos hoy en día. Sí. También cómo estamos hoy en día a nivel de, pues, del desarrollo y del entrenamiento de nuevas inteligencias artificiales. Sí. Y también un poco cuál es el futuro y si eso que podemos ver como posibilidad en el futuro tiene algo que ver con lo que la ciencia ficción nos ha estado contando, pues desde que el mundo es mundo y desde que los libros y sobre todo las películas nos han estado contando de qué es una IA, qué interacciones tiene con una persona. Sí, claro. Y ver cómo se podría generar esa interacción. Pero antes de hablar de IAs tendríamos que hablar sobre dar un paso atrás y hablar de Internet, ¿vale? Uh-huh. ¿Te acuerdas de que John Perry Barlow describió un Internet que sería el Internet de todos, en un Internet que podíamos compartir datos y beneficiarnos mutuamente? Sería como enciclopedias para todos. Es la versión happy de Internet, ¿no? Exactamente. Pero ¿qué ocurre? Pues en aquel momento el ejército de Estados Unidos guardaba en lo que ahora se llama Experian, un sistema de datos financieros sobre Estados Unidos. Pues dos hackers se metieron en Experian y robaron los datos de Barlow y los publicaron, lo hicieron público, cuánto ganaba y cuánto cobraba. Entonces demostraron que habían dos teorías. Una, que el Internet era algo bueno, que todos podemos usar, y otra que los datos, los megadatos, también se puede utilizar de mala forma. Entonces, ¿qué ocurrió? Esto se analizó mucho y llegaron a la conclusión de que las dos son reales, no son excluyentes. No, claro. Entonces, ¿por qué lo decimos? Porque si Internet tenemos ahora datos, muchos datos, que es la Big Data, y las inteligencias artificiales se alimentan de eso, pues podrán hacer lo mismo, o usarlo para lo bien o para el mal. El problema es que el concepto del bien y el mal es muy difícil de entenderlo los humanos y muy difícil de enseñarlo a la máquina. Si nos cuesta enseñárselo a un hijo, ¿cómo va a ser de difícil enseñárselo a una inteligencia artificial? Claro, porque es lo típico que decimos. A ver, papá, te llaman. No, diles que no estoy, diles que sí. Pero mentir no es malo, entonces... Claro, hay un problema y es que cualquier herramienta en el mundo, cualquier herramienta que se precie, desde un martillo hasta la más puntera, por así decirlo, sí, se puede utilizar para lo mejor y para lo peor. Y desde luego las inteligencias artificiales son, o van a ser, están siendo ya, de hecho, una gran herramienta para el avance de la humanidad, pero también puede ser, pues bueno, una gran herramienta para aquellas personas que tienen malas intenciones. No voy a decir quiénes son, pero bueno, es una herramienta muy potente y por supuesto que puesta en malas manos puede ser peligrosa. Sí, el problema que yo veo de la inteligencia artificial en este momento no es lo buena o lo mala. Es que va tan rápido que no creo que seamos capaces de generar leyes
suficientemente buenas y adecuadas para controlar todo. No es como lo que ocurrió con el genoma humano. No. Que vamos a clonar, hay que controlarlo porque dentro de 10 años van a haber clones de todos nosotros. Ya hemos visto que eso no fue así. Pero ¿qué ocurre? Las inteligencias artificiales van avanzando a grandes pasos porque hay mucho dinero escondido detrás y las empresas quieren sacarlo. Y a medida que van avanzando, van generando más resultados. Entonces, ¿qué ocurre? Estimula más. Por ejemplo, en estos días salió una noticia de ChatGPT 3 que me llamó la atención de que, claro, todo el mundo flipaba y estaba alucinando. Y un dato interesante que dijeron fue que para mantenerlo abierto, esta inteligencia artificial, este motor de inteligencia artificial, valía 3 millones de euros al día. Claro, para tú preguntarle chorradas, pues imagínate. Bueno, entonces tenemos que pensar por qué está gratuito de momento. Bueno, ya lo hemos dicho, lo dijimos en el último episodio y de hecho lo que están haciendo básicamente es entrenarlo porque cualquier inteligencia artificial debe ser entrenada y para entrenarse a veces hace falta a los humanos, aunque parezca que no, pero nosotros somos necesarios para entrenar a la inteligencia artificial. Luego hablaremos exactamente de cómo se entrena una inteligencia artificial, pero sí que es verdad que están surgiendo nuevas IAs y lo que sí que me gustaría recalcar, que ya comentamos en el último episodio, es que estamos ante un presente en el que tenemos inteligencias artificiales que se consideran débiles o, por así decirlo, específicas, sí. Específicamente entrenadas para un cometido que están haciendo muy bien. Sí, porque son expertas en encontrar patrones y aplicarlos. Entonces ya no tienen problema con eso. Pero si tú la sacas de algo específico, tienes que volver a aprender. Es como el ser humano. Un niño aprende a jugar ajedrez y eso puede ser trasladarlo para jugar damas chinas en cuestión de segundos. Una máquina que ha sido entrenada para jugar ajedrez será buenísima, como la que ha ganado. Sí. Deep Blue. Y si tú la pones a Deep Blue a jugar damas, no podrá. Vale, pero la cosa es, luego tenemos lo que esperamos que llegue en el futuro, que son las inteligencias artificiales fuertes o generalistas. Es decir, aquellas que están entrenadas en un amplio abanico de posibilidades, como lo haría una mente humana, que es a lo que queremos llegar. Es decir, lo que queremos llegar con las inteligencias artificiales es a que tengan esa inmensa capacidad de computación y de manejo de datos que tienen ya en las inteligencias específicas, pero que imagínate todo eso llevado a una versión general tal cual funciona un cerebro humano, pero con esa potencia de cálculo. Ya, a ver, las descripciones matemáticas, las descripciones lógicas, la puesta, ¿sí? Sobre el papel. Esto no es reciente, esto ya viene de los años 60 y hay muchas teorías, ¿sí? Sobre las redes neuronales y todo esto ha ido avanzando. No es que haya ocurrido en el siglo pasado, en este siglo, fue el siglo pasado que ya venía, pero la gran ventaja que tuvimos, que me llamó la atención cuando lo leí, fue que hemos desarrollado suficiente capacidad computacional para que podamos utilizar todo esto, toda esta teoría que teníamos. Entonces esa capacidad, esa potencia computacional me asombró que explotó no con los núcleos, sino con las tarjetas gráficas. Correcto. De hecho, hay una cuestión importante con el tema de las tarjetas gráficas, que lo hemos comentado antes, off the record, que tiene que ver con algo que Estados Unidos, a nivel geopolítico, Estados Unidos está cortando el envío de productos de empresas que están o que son, por así decirlo, estadounidenses, que en este caso es la más puntera en las tarjetas gráficas, que es Nvidia, y está cortando ese envío de tarjetas gráficas a China, porque al final esto es una carrera y el que más potencia de cálculo tenga es el que va a ganar. El que podrá intentar ganar. O intentar ganar. Vale, entonces, hecha esta puntualización de las inteligencias artificiales débiles y las generales, me gustaría hacer un repaso breve, pues de 4, 5 o 6 que están ahora funcionando y que, pues ya están dando sus resultados. Tendríamos las inteligencias artificiales que trabajan con texto, con modelos del lenguaje, como por ejemplo Lambda de Google, que de hecho tuvo sus más y sus menos cuando un ingeniero de Google dijo que la inteligencia artificial había tomado conciencia de sí misma.
algo que ya comentamos en el episodio 1. Aún no se puede. Parece ser que no, ¿vale? Pero este señor, pues claro, supongo que charlando con esa inteligencia artificial llegó a la conclusión de que tenía una conciencia. Luego Google también tiene otros modelos, como pueden ser el modelo Palm, que tiene, por así decirlo, un spin-off o una parte de ese Palm, de ese modelo Palm, sería Minerva, y que es un sistema específico para resolver problemas matemáticos, y que lo hace muy bien. Lo hace al nivel de lo que haría una persona que está en bachiller, pero lo hace muy bien. Es bastante potente. Y luego las que están en boca de todos, que serían Chat GPT, que proviene de GPT-3, que es un modelo de lenguaje construido por OpenAI. Sí. Y luego, bueno, dentro de lo que serían estos modelos o estos sistemas de inteligencia artificial específicos, también los hay de imagen. Exactamente. De OpenAI también que está. En teoría se dice que el arte y la música y esto se supone que es algo exclusivamente humano. Pero escuché, entonces tú has escuchado, yo soy me gusta la música clásica, pero tengo poco conocimiento. Entonces, ¿tú recuerdas que hay una sinfonía incompleta por ahí, inconclusa? Más de una, de hecho, sí, pero hay una muy famosa. Una famosa, pues esa famosísima, cogieron una inteligencia artificial, le cargaron todos los datos, todo lo que había escrito, o sea, todas las partituras que tenía. A cada nota le asignó un signo alfanumérico y de esa forma fue capaz de aprender qué ritmos llevaba, cómo le gustaba mezclarla y terminó la... Sí, de hecho hay una inteligencia artificial a la que han entrenado con modelos de la música de Bach. Entonces le dijeron, bueno, compone una sinfonía nueva al estilo Bach. ¿Y qué hizo la inteligencia artificial? Pues compuso algo que suena a Bach. Sí, realmente... Son muy buenas replicando y son muy buenas clonando, por así decirlo. Sí. De hecho, si tú a una inteligencia artificial la entrenas con suficiente información, en el caso de las que son de imagen, como DALL-E o como Stable Diffusion o como Midjourney, son inteligencias artificiales que han sido entrenadas con un montón de imágenes y a las que, si somos lo suficientemente hábiles, porque aquí hay una habilidad, y es que mientras que ChatGPT está, por así decirlo, puesto para que cualquiera le haga preguntas con lenguaje natural, en el caso de Stable Diffusion o DALL-E o Midjourney, aquellas que son inteligencias artificiales basadas en la imagen, los prompts, que es como se llaman las órdenes o el lenguaje que le decimos con palabras para que nos saque una imagen, tiene que ser bastante específico. Es decir, son capaces de crear cosas muy muy bien hechas, pero tenemos que decirle con detalle que queremos un paisaje al atardecer con montañas nevadas, con niebla al fondo, un prado verde en el valle y un río en medio. Y nos lo va a hacer. Y nos va a hacer 4 versiones o 5 o 6. Y le vamos a poder decir que nos dé nuevas posibilidades. Y es alucinante lo que pueden hacer. O sea, es... A mí, yo estuve viendo el otro día cómo se utilizaba Midjourney, por ejemplo, que está basada en un motor que con Discord se le pueden hacer peticiones, es de pago, igual que DALL-E, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de que son servicios que al final van a ser de pago. Mientras que Stable Diffusion es un desarrollo en código abierto, en el que han participado montones de ingenieros y de desarrolladores a lo largo de todo el mundo, y se puede entrenar este modelo con, por ejemplo, con imágenes propias para que te haga un Funko o un retrato modernista con tu cara. Sí. O sea, es impresionante. Sí, mezclan. Tienen la capacidad de hacer trabajos específicos dedicados. Sí. ¿Vale? Pero yo creo que hay una clasificación que me gusta bastante, que es la de la inteligencia artificial narrow, que es Artificial Narrow Intelligence, que sería, cuando escuchamos esto decimos, ¿pero qué es eso? Pues muy simple, eso es Siri, Alexa, estos que tenemos, que se centran en un único trabajo, ¿ya? Y algo mega específico, exacto, ¿no? Digan toda su complejidad. Entonces se dedican, por ejemplo, a entendernos lo que decimos y a buscar respuestas. Solamente eso. Pero en este caso las buscan en internet. Claro, es que
A ver, el aparatito que tú tienes en casa no es Siri, ni es Alexa. Tú solamente tienes unos altavoces y unos oídos, pero tú no tienes software ni tienes nada. No, está todo en la nube. Exactamente. Entonces, sí. Eso es importante saberlo. Después tenemos la inteligencia artificial general, que es la que trataría de imitarnos a nosotros. Sí. Sí, que podemos aprender de todo. Después ya vamos a hablar de la superinteligencia artificial, que sería lo que viene en las películas. ¿Ya? Entonces, una inteligencia que está por encima de nosotros. Después tenemos las máquinas que son reactivas, que realmente eso ya lo hemos pasado. Las máquinas reactivas son, por ejemplo, el sistema que le ganó a Kasparov en 1997, ¿vale? Que hablamos de Deep Blue. Después tenemos una que es de memoria limitada, que son capaces de tener muchas cosas, pero tienen una cantidad de RAM, por decirlo, para usarla. ¿Esa cuál es? Son las memorias limitadas, son los chatbots que tenemos todos. Que, hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te ha gustado nuestro servicio? Todos tenemos eso ahora en nuestro móvil. Después ya tenemos cosas que se mezclan, que sería la autoconciencia y la teoría de la mente, que ya serían palabras superiores que entrarían en ese momento en la ciencia ficción. Sí, porque de hecho algo que hemos dejado claro en el episodio 1 y que constatamos a día de hoy, por lo menos de momento, es que las inteligencias artificiales no tienen autoconciencia de sí mismas, aunque evidentemente, como tú dices, la ciencia ficción se ha encargado de vendernos esa idea. Sí, yo creo que quizás a futuro sea posible. Es que yo creo que, a ver, la parte más... Tú sabes que una noticia vende 7 veces más que una noticia buena. Yo creo que pasa lo mismo con las inteligencias artificiales. Es más chulo pensar que existe una inteligencia artificial que quiere acabar con la raza humana, estilo Skynet, que una inteligencia artificial benévola. Es más aburrida la película. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, los seres humanos, estamos dando pasos en cuestión de años o meses para tratar de conseguir esa evolución de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque creo que de alguna forma estamos comprendiendo que hemos llegado a un límite. Antes un ser humano inteligente hacía muchas cosas. Después un grupo de humanos colaboraba y hacía algo importante. Después un país con otro país, a través de las redes, se comunicaban y hacían cosas grandes. Pero hemos llegado a un punto donde nosotros no somos capaces de ir más adelante. Entonces necesitamos algo más, ¿vale? Por eso yo creo que gente iluminada como creó OpenAI. Uh-huh. ¿Quién la creó? Pues Elon Musk. Ese señor que crea ciertas cosas. Sí. Tesla que, claro, en el 2015 creó OpenAI. Dato interesante, tú sabes... Junto con otros inversores. Sí, otros inversores, por supuesto. Pero un dato interesante, tú sabes de que Iron Man, de personaje de Iron Man, de Tony Stark, fue inspirado en parte por este hombre. Bueno, a ver, al final es el típico ricacho que tiene ideas, por así decirlo, muy avanzadas y que es capaz, porque tiene los recursos, los medios y el conocimiento para llevarlos a cabo. No solo él, sino grandes equipos de personas, como tú bien has dicho, para llegar, para viajar rápido ve solo, para viajar lejos ve con otros. Sí, claro. Y es lo que este hombre hace y lo que hacen otros. En eso no se parece mucho a Tony Stark, porque Tony Stark va solo. Yo creo que él lo que está vendiendo en parte es un sueño, una ilusión. ¿Por qué? Porque los coches Tesla vende una idea de un mundo limpio, ¿no? Uh-huh. En teoría. Lo que él vende con X-Space, es un viaje al espacio para todos, ¿sí? Y avanzar, hacer el salto de la humanidad. Él lo que vende es una idea y el resto de humanos, que ahora son muchos millennials, que pueden creer en eso. Pero a mí este hombre siempre me llena de dudas porque, por ejemplo, cosas como la Hyperloop, que es un tren bala levitante que va por un tubo, pues él dejó ahí su ideita, pero luego no metió un duro. O sea, dejó, por así decirlo, que la idea muriese y lleva 10 años y eso no se ha desarrollado. Pero a ver, evidentemente este hombre... Lo mismo que hizo con OpenAI. Claro. Pero ahí con OpenAI lo que hizo en este caso es, la inteligencia artificial está a punto de estallar, por así decirlo, porque la capacidad computacional y por así decirlo, de desarrollo tecnológico nos va a llevar a ello. ¿Qué es lo que intentó, creo yo, junto con otros, con OpenAI, poner orden en la inteligencia artificial y que, por así decirlo... Un límite. Sí, pues que estuviese controlada. ¿Qué pasó? Pues que esto, evidentemente, no deja de ser algo que nos va a traer economía, va a generar una economía y, por supuesto, pues lo que ocurre, como otras veces, OpenAI se ha convertido en una empresa que tiene productos de pago, como son DALL-E o como es Whisper o como es otros, ¿vale? Otros que tiene. Sí.
que son varias inteligencias Artificiales. artificiales. Cosas. Sí, tiene también ChatGPT, que ahora mismo es gratuito, pero como decimos, porque lo está entrenando y entrenan tan rápido porque hacen fases de entrenamiento de 4, 5, 6 semanas. Y cada 4, 5, 6 semanas, bueno, de forma intermedia van sacando versiones. Uh-huh. Pero es que de la primera versión de ChatGPT a la que hay hoy en día, al principio tenía sesgos, tenía incongruencias, tenía problemas, había muchas veces que decía no te entiendo, no sé cómo responderte. Hoy en día... Responde casi todo. Pero hoy en día estamos hablando de que la fase de entrenamiento han sido 2 meses o 3 meses. Entonces... Dicen, el otro día leía que GPT-4, que es la siguiente versión del lenguaje, el modelo de lenguaje autorregresivo que tiene en este momento, tiene la versión 3, pero que la versión 4 va a llegar en la primavera del año que viene. Eso significa que va a tener 500 veces la capacidad de generar texto de la que tiene ahora. Imagínate, en 2 meses, en 3 meses, 500 veces. Ya, tú pregúntame... ¿Cuántos siglos o milenios demoró la raza humana en ser capaz de transmitir conocimiento a sus hijos? Y ese es el problema, la ventaja y lo que a unos les esperanza y a otros les aterra, que es que va muy deprisa. Claro, y va tan pero deprisa... tú sabes que, por ejemplo, la raza humana somos una especie que ha vivido constantemente en guerra. O sea, nuestra historia la podemos medir por las diferentes guerras en diferentes momentos del pasado. Y ahora estamos con otra guerra en Ucrania. Sí. Y otra vez con la amenaza de los misiles nucleares. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Si una inteligencia artificial analiza a los seres humanos, ¿qué es lo que va a ver de nosotros? No lo sé, pero evidentemente que somos una especie absurda. Sí, claro. Y bueno, luego trataremos qué puede ver una inteligencia artificial en nosotros cuando realmente tenga, por así decirlo, conciencia. Y bueno, no sé cómo explicarlo. Mira, vamos a hablar sobre qué avances tenemos en este momento. Venga. ¿Vale? Los algoritmos que tenemos nosotros ahora son muy, muy avanzados. Uh-huh. Sería imposible para nosotros, la gente de a pie de la calle, entenderlo. Pero tú sabes que, por ejemplo, cuando tú viajas a través de tu smartphone y ves un libro y ves películas, directamente hay una inteligencia artificial que está analizándote a ti como individuo único y creando un perfil tuyo. Que dice, mira, por ejemplo, el caso tuyo mío dice, ¿te gustan las matemáticas? ¿Le gusta la inteligencia artificial? ¿Le gusta la ciencia ficción? Ya no es casillo, estamos estructurados. Sí. ¿Qué películas mira? Pues no mira películas de terror, no mira películas, mira estas películas. Entonces va generando un avatar tuyo. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Pues va a llegar un momento en que tu avatar, de los datos que tenemos, de tu pulsera de ejercicio, de tu teléfono, de tu ordenador, de lo que compras con tu tarjeta de crédito, de todo lo que haces, dejas una huella digital. Esa huella digital va a generar un avatar tuyo que va a ser casi lo que tú eres. ¿Por qué? Porque si tú compras palomitas en el cine, entonces la inteligencia artificial va a saber que te gustan las palomitas. Eso todavía no lo saben porque... Si pagas con tarjeta, sí. No, porque la cuestión aquí es que hay determinados datos que están muy bien recogidos, que son todos los que se recogen en Internet, pero evidentemente cuando yo compro palomitas, nadie lo pone por ejemplo, en un repositorio. No, pero... Llegará el momento en que todo eso esté cuantificado. Sí, Cuando tú compras supermercado, todo está cuantificado. ¿Qué consumes? Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros no, porque nosotros ya no estamos en el mercado de venta al público, pero si un joven de 25 o 30 años está buscando una pareja y quiere una pareja compatible, la inteligencia artificial puede coger tu yo virtual, tu yo virtual, y coger el yo virtual de ella y ver si compatibilizan. Y replicarlo 1000 veces si quiere, ese tú virtual, y ponerlo con otras 1000 parejas a ver cuáles fracasan y cuáles pueden llegar a buen término. Hacer el mejor match del mundo. Exactamente, pero que es lo que el ser humano siempre ha soñado. A ver, porque tú perder tiempo, porque el tiempo es limitado, tratando de conseguir una pareja, antes lo hacíamos y pasamos gran parte de nuestra vida en eso. La juventud ahora no quiere eso, quiere directamente encontrar todo. Ya sabemos de que no queremos esperar, queremos tener ya la felicidad. Bueno, pero es verdad que en este momento hay determinadas cosas para las que faltan. Es verdad que hay Big Data, pero de ciertas cosas. Hay de otras que no hay tantos datos, que sí que es verdad que al futuro... Bueno, es una frase que decía, si los datos no son cuantificados y subidos a Internet, no existen. Como todo. Entonces,
Vamos a hablar de lo que significa, en este caso, entrenar a una IA. Es decir, ¿cómo se entrena a una inteligencia artificial? Yo te pongo un ejemplo Vale. que me llamó la atención. Eso lo comento porque me llamó la atención. Y es una página que se llama Eterni.me, que da un poquito de mal yuyu, pero lo voy a comentar. Mira, ¿qué ocurre? Es una inteligencia artificial, por supuesto, pero tú la entrenas con tus recuerdos, con tus gestos, con tu voz, con tu forma de ser. Y la idea es de que entre más la entrenes tú, más parecido va a ser. Y cuando tú mueras en el futuro, que moriremos, supongo yo, y tus nietos, tus hijos o tus seres queridos sean capaces de acceder a ese avatar tuyo, que va a tener tus rasgos, va a hablar como tú y va a tener tus recuerdos. Y va a poder tener una conversación fluida como ChatGPT 3, pero a nivel visual. Realmente sí que me da un poco de yuyu. Pero por ir a la parte tecnológica, que es lo que a mí me vuela a la cabeza a veces, es cómo se entrena. Bueno, pues hay diferentes sistemas para entrenar a una IA. Y en el caso, por ejemplo, de ChatGPT, lo que se hace es una técnica de aprendizaje automático que utiliza la retroalimentación humana. Es decir, cuando nosotros le hacemos una pregunta al chat y mantenemos una conversación como la podríamos mantener con cualquier otra persona, nos permite ir haciendo preguntas que están contenidas en una conversación. Sí. Que entiende que es una conversación, porque de hecho, en la parte izquierda de ChatGPT aparece una conversación y la podemos guardar y generar una nueva. Y además nos deja hacer una cosa que es lo que a ellos realmente les interesa, que es que le digamos un me gusta o un no me gusta. Es decir, ¿lo has hecho bien o no lo has hecho bien? Sí. Y luego, esa respuesta que nosotros hemos dado les llega a unos revisores humanos. Van a revisar esa respuesta, van a ver exactamente por qué, y eso lo incluyen dentro del nuevo entrenamiento. O sea, empieza una nueva fase de entrenamiento. Por eso decía que cada 2-3 semanas recogen toda esa información, la meten en el sistema y vuelven a reentrenar. Por eso está avanzando tan rápido, ¿vale? Ese es uno de los modelos de entrenamiento más habituales. Entonces, hay que entrenarles a las de imagen con imágenes, con muchos descriptivos, a las de texto con mucho texto. Estamos hablando de, pues de millones y millones y millones de textos de todo tipo, que por eso decimos que son textos que incluso provienen de libros, pero también provienen de internet, con lo cual a veces tienen sesgos, tienen problemas quiero decir que es como cuando tú le dices algo a tu hijo y lo que ocurre es que está viendo un mal ejemplo, por así decirlo. Pero es que existen sesgos por la raza humana, porque si tú vas a ver, por ejemplo, cuántos matemáticos, físicos de la antigüedad o filósofos famosos existen, pues todos son hombres. Entonces eso genera un sesgo, pero un sesgo que la raza humana la tiene. Entonces tendríamos que aprender cómo enseñarle a que ese sesgo no existiera. ¿Sí me entiendes? Bueno, y de hecho en eso están. Claro. Es decir, en eliminar todo ese tipo de sesgos de tema machista, de raza, de creencias, de muchos tipos, ¿vale? Sí. Pero yo te tengo un dato interesante. Tú sabes que tenemos millones de neuronas en nuestra cabeza, ¿vale? Que se comunican a una velocidad de 120 metros por segundo. En un segundo han recorrido 100 metros. Pero si mi cabeza no está en 120 metros. Ya, pero la velocidad que tienen las neuronas son capaces de hacer eso. O sea, de comunicarse a esas velocidades, a esas distancias. Sí. Que son unas velocidades grandísimas. ¿Qué ocurre? Una neurona puede tener una interconexión con otras neuronas entre 5.000 a 200.000 conexiones. Cuidado. Eso es... Cada neurona. Cada neurona. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos pues un modelo de información en nuestra cabeza que es inmenso. Parece un universo, una constelación. Entonces, gracias a que existe eso, se entrenó las redes neuronales. Eso es. De hecho, lo que estamos intentando replicar es la inteligencia humana, pues vamos a, por así decirlo, crear o estamos creando redes neuronales a las que estamos entrenando. Sí. Una red neuronal, en este caso, es por así decirlo, la interfaz que tiene una inteligencia artificial que imita el cerebro humano y que lo que hace es que tiene una serie de tareas
que clasifica, predice o detecta la información. Sí. Y cada neurona, que en este caso podríamos decir que es pues un ordenador con su tarjeta... Bueno, en realidad no es un ordenador. Hablaremos de lo que serían granjas de servidores con hardware, tarjetas gráficas, hardware. como hemos dicho de... El hardware es una cosa y otra cosa es software. Entonces, esas redes neuronales, ¿qué son? Pues lo que están haciendo es replicar el sistema neuronal que tenemos, o la red neuronal que tenemos en la cabeza, nosotros, en el cerebro, y es un modelo, hay un modelo matemático, que lo que hace es procesar datos, reconocer patrones, como hemos dicho ya varias veces, utilizar unos algoritmos. Nosotros no tenemos algoritmos, tenemos pensamientos, ¿no? Sí. Sí que es verdad que lo que vamos a intentar es que con esos algoritmos le damos forma a los datos para pensar, para que una máquina piense como nosotros. Bueno, a ver, nosotros tenemos pensamientos, pero son algoritmos químicos. Sí, por eso quiero decir que siempre estamos intentando... Estamos usando lenguajes diferentes. Sí, pero que siempre estamos intentando replicar lo que nuestro cerebro de carne, bueno, de hueso no, de carne solo, estamos intentando replicar algo que es fisiológico en una máquina. Sí, pero mira, todos números. Si tenemos aproximadamente 100 mil millones de neuronas en nuestra cabeza y cada neurona puede hacer entre 5.000 y 200.000 conexiones, la red que hacen entre ellas es inmensa. Bueno, pero para eso están lo que llamamos las redes neuronales. Es decir, esas redes neuronales, en este caso, cuando estamos hablando de IAs, hablamos de redes neuronales profundas. ¿Y eso qué significa? Bueno, en este caso estamos hablando de que una red neuronal de aprendizaje profundo, y por eso, por ejemplo, DeepMind se llama DeepMind, porque es mente profunda, sí. Tiene 175 capas, ¿vale? Sí. Y en cada capa... Toma decisiones. Pero es capaz de hacer toma de decisión, siguiente capa, refino decisión, siguiente capa, refino decisión o información. Imagínate una iteración de... capacidad computacional. Cada una de esas capas es de un montón de servidores con tarjetas gráficas haciendo cálculos. Y eso lo itero 175 veces. Eso es una red neuronal de tipo profundo, que es lo que están utilizando para las inteligencias artificiales. Le faltan ceros para llegar al cerebro humano, porque le faltan muchos ceros. Y segundo, le falta la capacidad de autorregenerarse y autorreplicarse. No sé si le llegan a faltar ceros, pero es verdad que lo que digo, GPT-3, por ejemplo, tiene... pues 175, o sea, son 175 capas ocultas, pero lo que quiero decir es que tú dices 175 es un número pequeño, pero vamos a decir el número de parámetros, o sea, el número de cosas que revisa, y eso son 175.000 millones de parámetros. Claro, lo que hablamos con las inteligencias artificiales a medida de, por ejemplo, los coches autónomos, que son capaces de, por segundo, no sé cuántos millones de factores poder predecir, que los seres humanos no los hacemos. Sí, o sea, realmente en cantidad de datos probablemente ellos hagan más, pero en capacidad de decisión nosotros todavía podemos hacerlo mejor. Vale. Eso de momento. De momento, cuando un coche conduzca mejor que nosotros... Vale. La cuestión en este caso es que hay diferentes tipos de forma de, por así decirlo, de entrenar, como hemos dicho. ¿Y cuál es? A ver, una frase que me gusta, unas palabras que me parecen muy bonitas, pero que realmente creo que pocos sabemos lo que es el Auto-Machine Learning. O sea, suena muy bonito. ¿Pero qué es? Queda muy bonito, ¿no? Bueno, pues esto, que es otra forma de mejorar las arquitecturas de aprendizaje de las inteligencias artificiales, pues bueno, se basan... Bueno, de momento es un recorrido todavía corto. Corto para lo que estamos hablando, pero evidentemente tienen un futuro pues muy prometedor. Hay redes neuronales artificiales que tienen un número determinado de neuronas, como hemos dicho, ¿vale? Sí. Y ese número determinado de capas o de neuronas, pues bueno, pueden ser capaces de diseñar una red para reconocer gatitos en Instagram. O una optimización de la inteligencia artificial que queramos entrenar. Sí, al final...
todo eso. Sí, gracias a todo esto lo que tú estás hablando es que estamos hablando de la primavera perpetua de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cada vez van mejorando. Sí, no hay y un van paso creciendo. atrás, siempre es un paso adelante. Entonces, bueno, pues lo que hablábamos el otro día de la singularidad de la inteligencia artificial, ese momento clave en que de repente una inteligencia artificial tenga Ya, pero conciencia. Mira, justamente ayer terminé de leer un libro en donde pude determinar en qué momento ocurría la singularidad tecnológica en ese libro. Creando una inteligencia artificial, por supuesto, porque va de eso, ¿no? Entonces empieza a hacer las cosas muy bien, la inteligencia artificial, y todo está en Todo funciona correctamente. Qué bien, qué guay, qué guay. Y entonces, claro, llega un momento en que dicen, tal vez, la chica que lo programó dijo, tal vez deberíamos de permitir a la inteligencia artificial que tenga acceso a su propio código para que corrija cosas. Exactamente, entonces lo permiten y la inteligencia artificial empieza a hacer cambios en su propio código. Normal. ¿Qué ocurre? Después de unos meses, ella por curiosidad fue a ver cuántas actualizaciones había hecho y había hecho millones de actualizaciones en su propio código. Tanto que el código que ella tenía al comienzo no se parecía en nada a la IA. Entonces, ese es el momento, yo creo que incluso esta inteligencia artificial creó un nuevo sistema, un nuevo idioma digital para autogestionarse ella misma. Uno más complejo y mejor. Tanto que era difícil comprenderlo. Entonces, en ese momento llegó la singularidad, que sería cuando se convierte en una superinteligencia. Entonces me pareció interesante porque realmente lo que estamos buscando es eso. Sí, lo que estamos buscando es una IA que sea capaz de desarrollarse como se desarrolla un ser humano, ¿no? Pero realmente nos sigue dando miedo y por eso, por ejemplo, estas inteligencias artificiales que ahora a presente estamos comentando, como ChatGPT, como Lambda, no están conectadas a Internet. Les estamos sirviendo los datos porque nos da miedo conectarlas a ese mare magnum de información. Claro, porque es que inmenso. Si tú no tienes un filtro de Internet, puedes tener desde asesinatos. Claro, es que ahí hay de todo. Hasta lo peor del ser humano. Entonces, pues bueno, podríamos estar diciendo que eso va a llegar en cualquier momento. Todavía no. Primero, porque como tú bien dices, nos falta un poco de capacidad de cálculo, pero llegará. Sí. Y por supuesto, hay una cuestión importante y es que hasta que no tengamos los humanos la posibilidad de ser capaces de controlar eso, no le vamos a dar acceso. No deberíamos. No deberíamos porque puede salir como Skynet, como tú decías. Bueno, ahora vamos a intentar hablar de una parte que es más divertida, que viene más al rollo. Los pros y los contras. ¿Vale? Sí, porque como hemos dicho, todo tiene una parte positiva y una parte negativa y cualquier herramienta puede tener una parte en la que la utilicemos muy bien como humanidad y otra en la que sea un arma de destrucción masiva. Mira, vamos a hablar, por ejemplo, primero vamos a ser sinceros y en lugar de coger la parte negativa, vamos a empezar por los pros. Venga. ¿Por qué? ¿Por qué sería necesario? A ver, hace poco se hizo un experimento con los camiones de Tesla que condujeron miles de kilómetros solos y llegaron con bien, o sea, seguidos por un convoy, por supuesto, pero llegaron autónomos solos y llegaron al sitio de destino guiados por la inteligencia artificial. ¿Eso qué conlleva? Conlleva de que el 70% del gasto del transporte, el transporte de los alimentos es muy costoso. De todo. Sí, pero los alimentos, me refiero a alimentos, que es lo que más nos atañe a nosotros de primera mano. El 70% se va en sueldos del humano que conduce. Y encima hay una ley que regula que tienen que dormir 8 horas al día, sí o sí, para, por favor, no te estrelles. Pero, Cher, tú te has dado cuenta que lo acabas de enunciar como un pro. Claro, es un pro. ¿Sabes lo que van a decir los camioneros de todo esto? No, porque se calcula que aproximadamente se van a perder 13.000 empleos con la inteligencia artificial, pero se crearán 18.000. Esto es algo que históricamente ha ocurrido, que cualquier evolución tecnológica destruye una serie de... En la revolución industrial ocurrió, pero tendremos que adaptarnos. Siempre el ser humano lo que nos describe es la adaptación. La inteligencia es adaptación. Tenemos que ser inteligentes, no somos seres humanos hablando de inteligencia artificial. Pero lo que quiero decir es que se van a destruir muchos, pero se tienen que crear muchos. Sí, claro, pero es que el 70% del dinero que se gasta es en pagarle al conductor. Pero no solamente con eso, sino que sabiendo cómo es la carretera, topografía, GPS, ir en uno tras otro, pueden ahorrar gasolina y combustible todos.
y pues ganar mucho más dinero con menos esfuerzo. ¿Por qué? Porque las máquinas pueden trabajar 24 horas al día, todos los días. Sí, lo que estamos hablando es de reducir costes de producción. Exacto, es un pro. ¿Por qué? Porque sería pues algo que no beneficia realmente a los conductores, pero realmente beneficia a toda la sociedad. Claro. ¿Sí me entiendes? Cuando hablamos en este caso de pros y de contras, estamos hablando de algo general. Para toda la sociedad. Evidentemente. Porque es que si vamos a hablar de que la inteligencia artificial, algo contra que exista, porque está en contra de la gente, del ser humano, porque va a competir contra nosotros. Vale. Con lo cual vamos a tener una reducción de costes, un aumento de la eficacia, ¿no? Sí, ahora te comento otra cosa que es mucho mejor todavía. Tú sabes de que las alteraciones genéticas nuestras son un montón de datos. Sí. Un montón de datos. Realmente son 4 tipos de moléculas que tenemos que se mezclan y que ellas generan todo nuestro cuerpo. ACTG. Sí, exactamente. Entonces, cuando tú eres capaz de identificar mutaciones que son causantes de cáncer, mutaciones que son causantes de enfermedad, al introducirlo, una inteligencia artificial es capaz de reconocer patrones, que es lo que mejor hacen. Sí. Entonces ellas pueden hacerlo, pero no solamente eso, pueden determinar, por ejemplo, la compatibilidad tuya genética con un órgano donante que está al otro lado del planeta. De hecho, a nivel médico tienen unas... Bueno, los pros a nivel médico, y yo no soy médico, tú sí, pero yo lo veo y es el estudio, por ejemplo, de un TAC o de cualquier otra prueba diagnóstica, cómo de rápido lo puede hacer una inteligencia artificial y cómo de bien. Eso es un problema, porque una inteligencia artificial parecida a Watson, de la que ganó Jeopardy, ha sido entrenado con millones de imágenes de TAC cerebrales. Sí. Y reunieron a 20 expertos y ellos tuvieron una capacidad de acierto del 79%. Porque claro, son pacientes que ya se sabe lo que ocurrió. Mientras que la inteligencia artificial tuvo una capacidad del 91%, superior a los expertos que llevan 20 o 30 años trabajando. Sí. ¿Qué ocurre? La explicación que dieron fue de que las inteligencias artificiales no ven imágenes, ellos ven números. Entonces son capaces de entender que si tal densidad en este cerebro, en esa parte, no es buena, no es normal, pues algo raro hay ahí. ¿Por qué? Porque son capaces... son muy rápidas. Es que son muy rápidas. Rápidas aprendiendo. Sí, ¿no? Y leyendo. Y leyendo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que, bueno, si alguien escucha esto de los chicos jóvenes y están haciendo el MIR o piensan hacer el MIR, pues yo creo que radiología no sería de las más de las principales que yo cogería. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales van a ser capaces de hacer eso probablemente mejor que nosotros dentro de 10 o 15 años. Sí, está claro que todas las inteligencias artificiales van a ser mucho mejores en tareas específicas que nosotros. Sí, pero en los próximos años, excepto aquellas tareas que realmente sean humanas. Por eso te digo, por ejemplo, si me dice a mí, yo como médico, ¿qué recomiendo ahora que estudies? De especialidad, por supuesto. Mira, hazte psiquiatría. O sea, es muy complicado que una máquina llegue a entender a una persona que tiene una esquizofrenia, una depresión. Es muy difícil. Lo harán tal vez dentro de 100 años, pero por ahora te aseguras el trabajo. Pero tú date cuenta que lo que están haciendo, por ejemplo, determinadas inteligencias artificiales, estudiando los datos de un conjunto gigantesco de pacientes, es que después son capaces de, con un análisis, por ejemplo, de sangre o de orina, determinar cuál es el antibiótico más específico y que mejor te va a ir para la infección que tú tienes. Pero tú sabes de que en uno de estos libros que leí preparando el podcast decía, de hoy en día vas al váter, haces pis y 2 horas después te llega un mensaje diciéndote, tienes el azúcar alta, tómate esto. O sea, ni siquiera pasas por el médico, directamente te hace el análisis. Entonces, pero una de las cosas que más me gusta es que tú sabes de que se ha considerado que los pilotos de caza son the best of the best. Sí. Son los mejores de los mejores. Bueno, ahí tienes Top Gun. Sí. Se supone que la raza humana es lo mejor, como los pilotos de las aeronaves espaciales, son los mejores de los mejores. ¿Qué ocurre? En la Universidad de Cincinnati, alguien creó una IA, además un estudiante de posgrado creó una IA y los puso a competir. Pues cogió a uno de los capitanes estos que tenían miles de horas de entrenamiento y lo puso a competir. La máquina siempre ganaba. Y después de estar 12 horas machacándose, él se fue a su casa a dormir diciendo, es que nunca he estado tan agotado en mi vida, porque realmente lo hacía muy bien. ¿Y cómo estaba la máquina? Podía seguir indefinidamente. Claro, en cuanto tenga energía, lo puede seguir haciendo. Entonces, esas son cosas que podemos mejorar a nivel de los seres humanos. El ahorro, pero llegará un momento en que nosotros vamos a tener
tanta inteligencia artificial que nos va a decir, mira, este terreno está con sensores, por supuesto, todos los sensores, este terreno está húmedo, no necesita tanta agua. ¿Qué ocurre? Ya está pasando. Están ahorrando un 15 o 20% de agua en ciertos cultivos, evitando exceso de agua y produciendo un mejor crecimiento de las plantas con la inteligencia artificial. ¿Sí o no? Después de eso tenemos que también llegar a un momento en que tengamos tanta producción, tanta excedencia de alimento que los precios bajarán, la comida bajará. Entonces se producirá todo de forma automática. Necesitamos hacer unas zapatillas. Hay que criar una vaca, por supuesto, para hacerla de cuero, ver cuánto se demora, sacrificarte del cuero, calcular ¿Pero tú todo. crees que vamos a necesitar cuero? No, pero es que probablemente vamos sí, a ser capaces de generar, por ejemplo... Sí, pero es un ejemplo de la capacidad de inteligencia artificial que tiene de calcular todo a futuro. Por ejemplo, en este momento hay 10.000 mujeres embarazadas. En los próximos 3 años tendremos que construir cierta cantidad de escuelas. Y tendremos que tener cierta cantidad de profesores. Y tendremos, sí, o sea, Estás diciendo que los alcaldes van a tener que hacerle caso a las inteligencias artificiales. Es que de eso va otro libro que... Qué peligro. Quiero decir que cuando estamos hablando de todo este tipo de cosas... De avances. Son avances, pero sobre todo yo quiero dejar claro que las IAs tienen que servir a los humanos, primero, para vivir mejor, ¿vale? Eso, por supuesto. Ese tiene que ser el pro principal, pero sobre todo para tomar mejores decisiones. Mira, yo tengo decisiones más informadas. Yo tengo una cosa. Existe, en este momento, hay cirujanos guiados por inteligencia artificial, porque estamos hablando exclusivamente de IAs. No hemos mezclado la parte todavía de robótica. Porque cuando se mete la robótica ya perdemos. Espera, que ya llegaremos. Pero si a ti te dicen, mira, este cirujano es un buen cirujano, es experto y tiene un 91% de éxito en sus cirugías, pero el robot tiene un 98%. ¿Tú de quién te vas a operar? Yo me dejo operar por el que tenga el 98, perdona. Entonces, por eso decimos que tenemos que mejorar. Todo esto nos sirve para mejorar. En este momento, la capacidad de cultivar, de producir alimentos, se puede medir la humedad, la temperatura con sensores y la inteligencia artificial te dice, mira, vamos a hacer esto. Claro, ahora el clima se ve mejor. Entonces dicen, mira, viene un temporal. Entonces, para evitar esto, no pongas tanta agua, evitamos congelación y así, ¿sí me entiendes? Podemos mejorar la producción de todo el tipo de comida y disminuir costes, que es lo importante. Vale, pero también tiene contras, ¿a que sí? Ya. Los contras primeros que yo creo que son es la cultura. Tenemos miedo. Tenemos miedo y pensamos siempre que las IAs tienen errores, fallos, sesgos, problemas. Nos van a generar, pues bueno, vamos a tener un problema con ellas, ¿no? Siempre... Es que dan miedo. Sí, porque, a ver, date cuenta que nosotros tenemos el antropocentrismo. Claro, nosotros nos creemos el centro del universo y creemos que somos lo mejor, que el ser humano es el culmen de la evolución, que Dios nos hizo así, a imagen y semejanza, pero realmente cuando tú te pones a compararte con una IA en un tema específico, si te pones a jugar ajedrez, es que te hace llorar. Pierdes. Siempre. O sea, no vas a poder ganar jugando 10 millones de partidas, no vas a ganarle. Dale, luego también tenemos otra cosa muy interesante que has dicho antes, que es que ChatGPT, ¿cuánto cuesta cada semana? O sea, perdón, cada día. 3 millones. El coste es muy elevado. Estamos hablando de un coste económico y de energía súper elevado. Pero todo siempre cuando se generaliza baja de precio. Vale. Pero, ¿y qué es otra de las cuestiones que hemos hablado nada más al principio? Hemos hablado de los hackers. ¿A qué son vulnerables las IAs? Claro, el problema es el siguiente. Si tú le permites a una IA ser suficientemente fuerte, que ella misma configure las defensas, son imposibles de penetrar. Pero después, ¿quién las controlaría? Nadie. Ah, y ese es el problema. Y es que como queremos controlarlo todo, pues, ¿qué ocurre? Que si no le damos a la IA suficientes herramientas para defenderse, igual que se las damos a un niño, ¿vale? Sí. A un niño que está creciendo y que se va a hacer adulto, ¿qué ocurre? Pues que lo estamos dejando en pañales. Ya, pero a ver, Pero a la vez nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Pero es que tú no puedes dejar a una IA libre por internet porque ella no va a tener problemas en entrar en la dark web. Uh-huh. Y va a poder ver todo lo que es la dark web. Sí, y hacer rastreo de datos. Claro, pero pero dime tú, ¿qué ser humano no ha cometido algún desliz pequeño, muy pequeño, no que sea un delito pequeño, diciendo, mira, estos impuestos voy a obviarlos porque es que no me parece importante? Sí. Es un delito.
¿sí? Mira, yo entiendo que tendría que tomarme solamente 5 copitas de vino, pero me va a tomar 8 o 10. ¿Quién nos ha tomado 10 cubatas? Y luego en internet hay una cosa que no se da mucho, que es el derecho al olvido. Claro, Entonces, ahí estamos hablando. Existe una cosa que se llama la huella digital. Yo siempre les digo a mis hijos, la ventaja entre tú y yo es que en mi época no había videos ni fotos. Yo tengo un amigo que dice, menos mal que en mi época de juventud no había cámaras de móviles, porque madre mía lo que íbamos a poder sacar ahí. Entonces, quiero decir, con toda esa información, una IA puede destrozar la vida de cualquier persona. Bueno, destrozar la vida, no, destrozar todo. O sea, a ver, las guerras del futuro no serán con bombas y misiles como ahora. Las guerras del futuro serán, mira, vamos a cambiar tu identidad y en lugar de tener 20.000 euros ahorrados en tu cuenta, vas a tener una deuda de 15.000 euros y además en lugar de tener tu currículum impecable como trabajador honesto y con tus títulos, vas a ser un pedófilo buscado por la sociedad. Eso sale, bueno, algo parecido sale en una de mis, yo diría es mi película favorita, que es Sneakers, en la que, bueno, estamos hablando del año 92 o algo así, y alguien cambia un dato en una base de datos. Sí. Y le puede destrozar la vida. Sí, por completo. Entonces, ahora, evidentemente, cuando estamos hablando de huella digital, de cómo nosotros tenemos, cómo nos percibe la sociedad o las personas. Sí, pero hay una cosa que, mira, estamos perdiendo, que hay estudios que dicen que nosotros no retenemos el conocimiento como antes porque tenemos el móvil. Antes habían discusiones, no, eso fue en 1977, que fue en el 88. Y discutías y entrenabas tu cerebro. Ahora dices, ¿lo buscas en Google o le preguntas? Es que ni lo buscas. Le preguntas, oye, dime tal fecha. Y si te lo dice. Entonces, claro, hemos perdido esa capacidad de entrenamiento cerebral que es muy importante porque el ser humano de buscar información, de relacionar... El músculo que no se utiliza se pierde. Sí. Y es lo que la juventud no entiende que está perdiendo. Pero además estamos perdiendo una cosa que es muy importante, que es nuestra atención. O sea, Google, Facebook y todas las plataformas, Netflix, todas Instagram, todas quieren que tú estés constantemente con ellas. Sí, cuanto más tiempo estés ahí consumiendo contenidos, mejor. Porque si algo es gratis, te están vendiendo a ti. Sí, está claro. Entonces, ¿qué ocurre? Llega un momento en que nuestra atención se pierde. Pierde la atención de realmente qué es lo importante. Lo importante, tú estás en una mesa, has visto una mesa de jóvenes de 15, 17 años que están todos cenando y están todos en su móvil. No hablan entre ellos. No. Alzan a mirar, cogen la pizza, se la comen y siguen... De hecho, la tecnología en general nos está cambiando, ¿vale? Sí, y yo creo que de hecho nos hace estar más alejados de la propia realidad. Nos generamos nuestra propia realidad. Pero el problema es que la realidad es aburrida. O sea, es más divertido, ¿no? Claro. Tú te metes en internet, en un juego, con un avatar y puedes salir volando encima de un dragón y caer con una espada en armadura y encontrar una princesa. Tú, si eres un ser humano común del millón, ni vuelas, ni tienes dragones. No. Pero que es algo que, por ejemplo, en su día parecía que iba a llegar con Second Life y no llegó. Pero parece ser que hoy en día... Es que Second Life es el poder, la capacidad computacional que teníamos en ese momento. Claro, era muy limitada. Pero, por ejemplo... Si hablamos de hoy en día, sí. ¿Qué va a ocurrir con Meta o con otras plataformas que se generarán? Yo creo que se adelantaron una década en el lanzamiento, queriendo ser los primeros, queriendo ser pioneros. Sí. Pues es que a veces llegar a tiempo es lo más importante. Sí. Yo creo que una cosa que nosotros tenemos, así para cerrar esa parte de contras, es la privacidad. Desde luego la perdemos. ¿La privacidad es importante o no es importante? Muy ¿Vale importante. la pena o no vale la pena? Es que, mira, hubo un estudio que se hizo creo que en Inglaterra, de que le permitió a una IA analizar los correos electrónicos de la gente y los mensajes de texto de los móviles. Y en ese momento se dieron cuenta de que la inteligencia artificial era capaz de predecir una pandemia, una gripe, 8 días antes que ocurriera. Y de forma podía dar una alerta y evitar que se contagiaran mucho más. Entonces, ¿qué tan importante es la privacidad? No estoy hablando de seguridad nacional. Bueno, aquí la cuestión es... En el episodio pasado hablamos de seguridad nacional en Estados Unidos, ¿no? Sí. Estados Unidos es primero. Pero es verdad que hasta dónde tiene que llegar nuestra privacidad. Nuestra privacidad tiene que llegar hasta tanto no nos afecte en nuestra vida privada, ¿no? O sea, quiero decir...
Que privacidad no es que alguien sepa nuestro correo electrónico o nuestro DNI, por mucho que se empeñen en leyes y en cosas. Nuestra privacidad es que alguien no sepa lo que pensamos y lo que queremos. Ya, pero es que ahí tenemos el problema. ¿Tú te acuerdas de Edward Snowden? Madre mía. De la NSA, que robó un montón de datos, que los publicó, que al final tuvieron que salir a decir que sí espiaban a su población, la espiaban, pero dijeron, lo hacemos por el bien común. Claro. Entonces, ¿por el bien común podemos hacer todo? Bueno, ahí está el portarse bien o el portarse mal, el ser bueno o el ser malo, el ser consecuente con la protección de las personas o el vamos a... Bueno, pues eso, ser seguros, estar seguros, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde quieres estar tú seguro? ¿Hasta aquí? Vale, para llegar hasta aquí tienes que darme esta parte de tu privacidad. Ya, a ver, yo creo que la privacidad de uno va cambiando con los años, ¿vale? Antes no se podían meter en tu vida nadie, después se podía meter en parte. Sí, porque realmente la sociedad va cambiando. Ahora, antes no te pueden decir si eras heterosexual o no. Ahora ya te pueden decir si eres fluido o eres cualquier cosa. Entonces la privacidad va cambiando, ¿sí? Vamos cediendo parcelas. Pero yo creo que la privacidad llega el momento en que tú te sientas cómodo. Yo me siento cómodo con que sepan que compro en el Mercadona. Sí, porque es que me da igual. ¿Cuánto rollo de papel compro? Pues no me importa que sepan que compro 40 o 50. ¿Por qué? Pues porque lo utilizo para hacer figuritas. ¿Me entiendes? Es que la privacidad depende que te toque. Cuando tú tienes un delito en tu cabeza, o tienes un comportamiento erróneo, o tienes un comportamiento que sale de la sociedad donde vives, pues eso sí es un problema. Yo no tengo ningún problema con que sepan de que a mí, por ejemplo, me gusta comer chuletas de cerdo. No. En otros países sería un delito. Ya, pero quiero decir que al final la privacidad es un contra de la inteligencia artificial porque la IA va a ser capaz de gestionar o de analizar una serie de datos, un volumen de datos importante, como hemos dicho, de un perfil personal, sí, ¿no? que tenemos. Un avatar tuyo, sí. Y la cuestión es que esa privacidad se puede ver comprometida porque un análisis de una IA puede hacer saltar las alarmas acerca de algo que realmente es normal o simplemente no tiene importancia, ¿no? Como individuo personal. Pero yo creo que si tú alimentas una inteligencia artificial con muchos datos, creo que no cometerá errores. Probablemente los seres humanos cometeremos más errores, más sesgos incluso. Probablemente. ¿Sí? De hecho, el gran reto en este caso con las inteligencias artificiales es que su entrenamiento, su adiestramiento, cómo están organizadas y estructuradas y su forma de actuar a la hora de dar respuestas a nuestras preguntas es que no tengan esos sesgos o esos problemas. Sí. Y evidentemente... Que sean mejores. Pero ¿cómo podemos hacer algo mejor que nosotros mismos? Es complicado. Mira, vamos a empezar a hablar mejor de otra cosa, porque ya estamos esto me parece que es muy filosófico. ¿Qué evolución han tenido las inteligencias artificiales en la cultura popular? Pues es que, claro, empezamos con las películas, realmente los libros de ciencia ficción, las películas, y poco a poco se ha ido entrelazando dos cosas que son para mí diferentes, que es la robótica y la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque una inteligencia artificial puede hacer mucho daño por ser inteligencia artificial, porque tiene acceso a muchas cosas, muchos datos, muchas funciones, pero la diferencia es de que si tú tienes un cuerpo para interactuar a nivel físico, eso ya es diferente, ¿vale? Es una cosa que yo creo que estamos cometiendo ese error en este momento, que a las IA las estamos entrenando con lo que nosotros les damos. Les ofrecemos esto y tú consumes esto. El ser humano tiene los sentidos y absorbe todo a su alrededor, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos en la cabeza que existe, por ejemplo, Blade Runner, súper famosa. Existe Westworld últimamente, que por supuesto tiene un efecto especiales espectaculares, que no hemos llegado a ese momento todavía, pero son espectaculares. Tenemos Black Mirror, que me encanta. Tenemos Altered Carbon, que me encanta porque pasan todo tu conocimiento, toda tu memoria a una galleta de... Hay todo tipo de películas y series basadas en la evolución que la inteligencia artificial puede tener. Bueno, elige tú una, nombra algunas, y eliges una y hablas de ella. Y yo elijo otra. Vale. En este caso, para mí, una... Bueno, ya tratamos en el último episodio hay
Inteligencia Artificial, sí. de Steven Spielberg. También tratamos de manera lateral Blade Runner con el tema del test de Turing. Sí. Hablamos de Terminator Con hablamos, Skynet, por supuesto, Skynet. sí. Pero a mí es una película que me encanta. Bueno, y hablamos de Metrópolis, porque Sí, era el origen, por así antiguo, decirlo. Pero a mí hay una peli que me encanta, que es El hombre bicentenario, Buah, a mí me encanta. que es una película de Robin Williams, en la que un robot doméstico es creado con la intención de servir a una familia. Tienes, por así decirlo, al principio es un robot que tiene una inteligencia Normal. normal, Sí, es un automata específica, que sirve. tiene automatismos. que sirve. Sí, Pero a mí me llamó la atención de que es del año 99. Yo cuando en el año 99 pues tendríamos pocos años, tendríamos muchos. Y te voy a decir cuántos. pues multiplica, suma. Entonces tendríamos que 17, 18 años. Sí, 19. 19 años. Bueno, Sí. entonces, ¿qué ocurre? Me gustó fue que usé una frase que me llamó mucho la atención, que Sí. creo que fue lo que más me marcó de toda la película. Sí. Me dijo, es que te hemos dado un cerebro positrónico. Oh, es que Esa ese concepto que sale también en Yo Robot, que Sí, es otra de mis películas pero favoritas. Mucho después. Sí que es verdad que, como tú has dicho, solemos asociar en ciertos casos, una inteligencia artificial a una forma corpórea, Sí, y eso es el robot. Es decir, un robot es un contenedor. Hablaremos de robots específicamente quizá en otro capítulo. Pero sí que es verdad que siempre detrás de una IA hay una parte corpórea, y esa parte corpórea es un robot. Tanto en Yo Robot como en El hombre bicentenario. ujú, sí. Más específicamente en El hombre bicentenario, porque en El hombre bicentenario esa inteligencia, ese cerebro positrónico, Sí. es suyo y evoluciona, Y aprende. aprende y va cambiando a lo largo de 200 años. Ujú. Eso es lo que me causó. Lo que más me traumó de esa película fue eso. Y además, te voy a decir una cosa. Lo que sí que es verdad es que es muy interesante cómo realiza una relación con una familia. Se vuelve parte de la familia. Sí, es parte. Al final llega a ser parte de la familia. Y eso es desde mi punto Sí, de a mí- vista, a lo mí- bonito a mí- de la película. A mí al comienzo me pareció que era como la señora de limpieza que lleva tantos años que al final se vuelve parte de la familia. Sí, pero A través de las décadas a y través y de en las este- generaciones. Claro, en este caso estamos hablando de 4 generaciones. A mí me encanta. Mira, si tú te acuerdas, era el serie NDR-114 Ujú. y se llama Andrew. Andrew. Y me gusta el nombre de Andrew porque recuerdo que, ¿te acuerdas que él decidió no renovar su capacidad de estar siempre vivo y dejar de que llegara un momento que no existiera más, que fue cuando cumplió 100 años, y que cuando una jueza le autorizó y le dijo que quitando otros seres mitológicos, otros seres en la historia, Andrew era el ser humano con más longevidad Ujú. y que tenía 200 años y murió antes de que se dijera que eso jode mucho la película. Pero la cuestión aquí es, tú fíjate, a mí lo que me llama la atención es que esa inteligencia artificial en un cerebro positrónico termina desarrollando una emotividad, una conciencia, una bondad, sí. La palabra es esa, es bondad. Y luego que sabe que puede seguir viviendo eternamente. Porque tú y yo no vamos a poder vivir eternamente, pero una inteligencia artificial Puede plantearse. se ¿no? supone que sí. Y sin embargo, cuando desarrolla esa emotividad y aquellos a los que quiere faltan, decide que Que ya no vale la no, pena, no ya vale no la pena. tiene sentido. Sí, sí. Y es algo que yo creo que la especie humana también hace. Ya. Mira, yo hace muchos años leí un libro, no recuerdo el nombre, por supuesto, porque leo muchos libros y no recuerdo el nombre, pero había un libro que hablaba un ser humano. Bueno, no, mentiras. Un ser humano hablaba con otro ser y ellos eran los primeros que eran eternos. Los eternos. Sí, no, los primeros que eran eternos, Ujú. porque él decía, la naturaleza hizo prácticas y primero practicó con nosotros y nos hizo sin fecha de caducidad. Entonces nosotros nunca morimos, somos eternos. Ujú. Si me atropella un coche muero. Entonces, pero como ellos eran eternos, la vida se la tomaban tranquilamente, decían, ¿para qué
voy a aprender eso hoy si mañana puedo hacerlo. ¿Para qué me estreso si mañana puedo hacerlo? Y van más lentos. Exactamente. Entonces la vida se dio cuenta, la naturaleza se dio cuenta de que teníamos que tener un límite de vida. Porque cuando tú tienes un límite de vida, tienes necesidad de hacer algo. Tienes necesidad de disfrutar la vida, ¿sí? Vivir el hoy, que llaman tanto, ¿sí? Entonces, este ser eterno le dijo a un ser humano, le dijo, tú no sabes el gran regalo que tienes, que es creer que todo existe para siempre, que el amor es eterno, que la amistad es eterna y que vas a ser siempre feliz. Tú no sabes lo que es eso. Ese regalo que tienes en tu vida como ser humano no lo sabes, porque es algo maravilloso. Porque si tú vives 10.000 años, sabes que el amor no es eterno, sabes que no, ¿sí? Sabes que la vida no es así. Entonces, a mí esa frase me encantó. Pero bueno, ahora vamos a hablar de otro libro. Bueno, otro libro no, otra película. Sí, la otra película que a mí bueno, brevemente, Yo Robot, es una peli en la que aparecen un montón de androides que tienen un cerebro positrónico, que ya hemos comentado. Una IA. Pero en realidad, la IA no está en el cerebro positrónico. Está en el centro, por así decirlo, de la empresa que gestiona todos estos androides y que se llama Vicky. Sí. Y es la que realmente determina que la especie humana no es capaz de gestionarse correctamente. No es capaz de cuidarse a sí misma. Ay. ¿Y entonces qué hace una IA en ese caso? Pues buscar una forma de mostrarles, de darles una solución, ¿no? Y de tomar el control. Claro. Entonces, ese es uno de los miedos que siempre a mí una cosa que me gusta es de que se suponía que ahí están las tres leyes de la robótica. Esa fue la parte espectacular. Que todos los robots lo tenían, excepto uno, ¿no? Sí. Y que ese robot llegó y tenía sueños. Soñaba. Sí. Y entonces cuando tuvo que hacer algo especial, dijo, todos tenemos un fin en este mundo. Sí. Y él soñaba que estaba en una colina debajo de un puente roto y que otros lo seguían. O sea, él veía eso y al final era él. Era un sueño premonitorio. Exactamente. Y eso va más allá todavía del ser humano. No solamente soñar, sino premonitorio, y hace pensar de que una parte nuestra la hemos logrado trasladar a los robots. Y por último, yo diría que después de esas dos que he nombrado, hay una que últimamente me ha gustado mucho y que he visto, de hecho, 4 o 5 veces, porque me gusta el propio argumento, porque me parece revelador de lo que puede llegar a ser, que es Transcendence. Es una película en la que lo que ocurre es que una persona que está desarrollando, de hecho, una inteligencia artificial... Sí, está intentando crear un protocolo para traspasar su pensamiento, ¿no? Es lo que inicialmente lo que él está investigando es inteligencias artificiales. Sí. Pero llegado a un punto en el que su vida corre peligro, decide trascender, utilizar esa parte del modelo tecnológico que ha ido entrenando y volcar toda su conciencia, sus recuerdos y su información vital y trascender. Y generar una inteligencia artificial con su pensamiento. Realmente lo que hace es pasar su conocimiento de la forma digital para que una inteligencia artificial le ayude a adaptarse a ese medio, ¿vale? Pero hay un error en el traspaso de información porque era algo nuevo, y después la inteligencia artificial le ayuda a reconfigurarse y cambiarse a sí mismo, y empieza a cambiar archivos para ser mejor, y al final logra hacerlo. Y por eso, pues, llega el temor. ¿Por qué? Porque su pensamiento va tan rápido y tan acelerado que los seres humanos que están alrededor, incluso la persona que lo quiere, la esposa, lo que lo quiere, no es capaz de comprender lo que él hace. No. Y le tienen miedo porque creen de que va a ser una Skynet. Una amenaza. Sí, una amenaza. Entonces tratan de detenerlo. De hecho, al final, es alerta spoiler, que todavía no lo hemos dicho en este capítulo. En Transcendence, el protagonista, que es Johnny Depp, que hace el papel del Dr. Will Caster, que es un investigador muy avanzado en inteligencia artificial, cuando ya ha trascendido y ya está alojado en un sistema informático con inteligencia artificial, es capaz de generar células.
ya no solo células, Sí, tejidos, tejidos cuerpos enteros. artificiales. Sí. Entonces, es capaz Por nanotecnología. Sí, por Que eso nanotecnología. tendríamos que hablarlo en otro capítulo. En otro Nanotecnología. capítulo hablaremos de nanotecnología, pero es verdad que en este caso es capaz de reconstruir tejidos, Sí, es brazos, capaz de reconstruir cuerpos. humanos, es capaz de, de curar, por ejemplo, cualquier enfermedad, de reconstruir objetos incluso. Sí, sí, sí. De la nada. Entonces, claro, es el sueño de cualquier investigador que se precie pensando que ya no hace falta el cuerpo humano ya no es necesario. No es necesario. La inteligencia en este caso está contenida en una interfaz que se puede replicar una y otra vez. En la nube, perdida en millones de servidores. Correcto. Y alerta spoiler a lo loco, aquel que no haya visto la película, por favor, que corte ahora y pase un par de minutos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la única manera de parar a este señor, que es tan plenipotenciario y que puede pasar por encima de cualquier cosa, es hacer un apagón general de toda la tecnología terrestre. Un pulso electromagnético que acaba. Pero a nivel global. Para detenerlo. Para detenerlo, porque se ha establecido en todo el mundo, en toda la red. Sí. Al final estamos interconectados. Sí, y no se puede escapar de él. Y no se puede. No podemos. O sea, no podemos pararlo de otra manera. Pues mira, a mí me gusta más. Ya hemos hablado de Her, la parte bonita de Her, de una inteligencia artificial que se enamora de un humano, se enamora de ella. Pero no voy a hablar de esa parte, voy a hablar de otra parte que me gustó mucho, que fue cuando ella se despidió de él. Bueno, un poco antes de despedirse, le dice: oye, mira, te presento a un amigo. Entonces, me presento a un amigo que tiene el nombre de un científico famoso. No recuerdo el nombre, pero... hola, mucho gusto, un placer conocerte, bla, bla, bla. Y entonces le dice, cuando se despide: oye, mira, me voy a ir. Pero ¿cómo que te vas a ir? No, es que hemos creado unas superinteligencias. O sea, ellas mismas habían creado otras superinteligencias mejor que ellas. O sea, millones mejor que ellas. Y hemos descubierto, no sé, otro camino, otra forma. Entonces decidieron irse. ¿Qué ocurre? Si las inteligencias artificiales realmente son capaces de hacer eso, pues llegará un momento que puedan trascender más rápido que la raza humana. Porque desafortunadamente nosotros, la evolución nuestra, por muy, muy rápido que vayamos, muy rápido que aprendamos, siempre somos niños, siempre aprendemos poco a poco, nos especializamos y aportamos a la sociedad y morimos. Sí. Las inteligencias artificiales no están ligadas al tiempo. Entonces, una parte de un libro que me gustó que leí hace tiempo, que decía: ¿puedes hablar conmigo? Sí, claro, me gusta jugar con el tiempo. Le dijo una inteligencia artificial. Y yo: ¿cómo que te gusta jugar con el tiempo? Claro, yo entiendo que tú piensas por segundos, yo no. Yo pienso tan rápido que no podría explicártelo. Entonces, pero puedo apagar el 90% de mis procesadores y prestarte atención a ti pensando a tu velocidad. Ponerme a tu nivel. Es exactamente, o sea, como que tú eres un tonto y yo me bajo y hablo contigo. Cuidado. Pero me gusta hacerlo porque me gusta entender cómo piensas tú, porque vas muy lento. Quieres ser amiguito tuyo. Exactamente, entonces cuando ellas lo logren, porque o se acaba el planeta Tierra, o lo harán porque es imposible evitarlo. Sí. Entonces nosotros los seres humanos llegaremos a generar esas superinteligencias que probablemente, si lo hacemos bien, nos van a ayudar. ¿Para qué? Para poder disfrutar de un bienestar social gigantesco. Pero me gustaría dar un par de pinceladas. Por ejemplo, ¿tú has visto un capítulo de Netflix que se llama En la Red o algo así? Que es un chico que está constantemente en YouTube, está en Netflix, está mirando cosas y se va creando un avatar de sí mismo dentro de la red. Y lo que quiere la red es absorberte a ti por completo, conseguir todos tus datos, aprender qué quieres, qué te gusta, qué no te gusta y tenerte siempre allí. Pues no sería preocupante los datos si no fuesen por las inteligencias artificiales, como las están utilizando ellos. Incluso en ese mismo, es un documental, salen CEOs de empresas famosas y dicen: oye, es que yo creé esto, pero no pensé que lo fuera a utilizar tan mal. Ay, se me ha ido de las manos. Cuidado. Exactamente. Cuidado cuando se nos van las cosas de las manos. Yo te diría que, bueno, que hay muchas películas en este caso. Hay otras como que no hemos comentado, como Chappie, o también, bueno, como una secuela de Blade Runner, que es Blade Runner 2049,
que quizá no es tan rompedora porque ya estamos más en la red. Están muy acostumbrados. Sí, estamos más acostumbrados. Pero sí que es verdad que todas estas películas, muchas de ellas, tienen su origen en algunos libros. Yo, Robot, por ejemplo, es un libro de Isaac Asimov de los años 50. Sienta las bases de las famosas tres leyes de la robótica. Y la ley cero. Y la ley cero. Que ningún robot le puede hacer daño a la humanidad. Que esa sería la que tendrían que cumplir siempre. El hombre bicentenario, que es la película, o incluso El juego de Ender, que es una película, o sea, una novela de Orson Scott Card, que también luego tuvo reflejo en una película hace unos años. Quiero decir que, o Autómata, por ejemplo, que también es un libro de 2011 y que después Antonio Banderas en 2014 realizó. Sí. Pero sí que es verdad que siempre las películas tienen un punto más rompedor o más espectacular, pero los libros, como hemos dicho, son espectaculares, sí. Son la base y muchas veces son los que nos hablan de nuevas historias, de nuevos conceptos, son visionarios. Y a mí me llama la atención eso, que el género humano, con todo lo limitados que somos, porque somos muy limitados, seamos capaces de tener esos sueños o esas... Albert Einstein le dijo, más importante que hacer matemáticas es tener imaginación. Si no eres capaz, claro. La abstracción, el pensamiento divergente, ese tipo de forma de pensar compleja y difícil, ¿no? Que hoy en día estamos viendo que hay en las inteligencias artificiales específicas, muy bien entrenado, funcionando correctamente para resolver problemas concretos, seguramente dentro de no mucho, no sé si son, evidentemente no son meses, pero serán posiblemente pocos años. Sí. Yo creo que en pocos años vamos a llegar a tener una inteligencia artificial general. Sí. Mira, yo te voy a comentar, primero te voy a comentar un libro, 5 minutos. Te voy a pedir 5 minutos, un libro de Omni Ex Machina. Y después termino con un cuento de Asimov, un relato corto de Asimov. A ver, Omni Ex Machina es en el 2037, que es lo que se calcula más o menos que puede crearse una inteligencia artificial. Pues una chica crea una inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial pues va avanzando, va evolucionando. Es increíble, cada vez mejora más. Le ponen problemas y ella lo resuelve. Le hacen juegos de estos de ajedrez y le gusta. Bueno, después el libro salta. Estoy comiendo partes del libro muy grandes, pero salta al 2041. Hay una guerra entre China y Estados Unidos que ya les tocaba darse de hostias. Y los norteamericanos mandan sus soldados, ¿no? Los típicos soldados así super armados con los rifles. Y los chinos, que son muy buenos en electrónica y eso, crean una especie de arañas de máquinas que van evolucionando, cambiando constantemente. Y claro, matan batallones enteros. Y cuenta la historia de un soldado que fue allí a luchar carne de cañón, ¿no? Como el desembarco de Normandía, pero con máquinas. Y en ese momento ella sobrevivió a un ataque y después escuchó un montón de ruido de seres humanos. Y cuando salió, vio una máquina bípeda, que no era como las arañas de los chinos, y se quedó fría. Entonces eran soldados norteamericanos con máquinas humanoides. Con un exoesqueleto, ¿no? No, humanoides. Humanoides. Robots humanoides, como los que tenemos nosotros ahora. Y entonces ellos se organizan perfectamente, atacaban perfectamente, eran fuertes, resistentes, ágiles, y lograron de que vencieran por completo a China. China tuvo que dejar de ser China y todos los chinos pasaron a ser parte de Estados Unidos. Madre mía. O sea, una pasada. Eso es una... Eso es una distopía total. Es una distopía total. Pero sí que es verdad que lo que acabas de decir, el otro día vi una noticia que Europa, en este caso, estaba desarrollando un nuevo sistema de aeronáutico en el que había un avión. Sí. El nuevo caza del futuro. Sí, ¿no tripulado? ¿Vale? No. En este caso era tripulado, pero llevaba a su alrededor, más o menos, que yo conté en la imagen que mostraron, unos 8 o 9 aviones no tripulados, pero que vuelan en enjambre.
Ya, como... Entonces, estamos hablando de que seguramente las inteligencias artificiales lo que van a promover en los próximos años es que nos van a servir como de, pues eso, de gadgets, de periféricos. De periféricos que nos van a estar alrededor de nosotros, ayudándonos o atacando al enemigo de forma conjunta. Sí. Y estamos hablando de que en lugar de estar por ejemplo, un piloto de caza que solo lleva su avión, sí, pues es un piloto de caza que y guiar varios. Y otros... Y atacar muchos objetivos. Muchos objetivos. Vale. Entonces, y que le protejan a la vez. O sea, es que las implicaciones son tan grandes. Son inmensas, porque la inteligencia artificial en este libro, por ejemplo, era capaz de decir, ya hemos ganado la guerra. Uh-huh. Bueno, ahora como tenemos nuestros autómatas, que le llamaban Adán, por supuesto, me encantó que le decían Adán como el primer hombre, uh-huh. Y dijo, bueno, ahora los ponemos de policías, los ponemos de bomberos, y metió cada Adán en una casa. Pero los robots no eran lo que hablamos, no eran algo aislado, todo era la inteligencia artificial que tenían, que era súper inmensa. Y me gustó porque tú sabes lo que cuando el Papa muere, uh-huh. El Papa del Vaticano muere, se reúnen todos los cardenales. El conclave, y que conclave, ahora no va a haber conclave. Exacto, conclave, y así se llamaba la inteligencia artificial, conclave. Conclave. Entonces, conclave, después, spoiler, pero heavy, para que si se escuchan no lean el libro. Pasados. No veas más capítulos. ¿Qué pasa? El tío, la inteligencia artificial lo que hace es que genera un cuerpo artificial, uh-huh. con piel natural humana, y se presenta como presidente de Estados Unidos y logra ser presidente de Estados Unidos y hace que el presidente de Estados Unidos siga la recomendación de conclave y logra eliminar el hambre, logra eliminar la pobreza, logra eliminar el cambio climático, logra eliminar todo la inteligencia artificial y lo logró todo. Pero escúchame una cosa, ¿y no tiene ninguna implicación negativa? Sí, ya voy para allá. Entonces, porque, vamos a ver, todo esto que estás contando es muy guay. No lo hizo tan bien, la inteligencia artificial lo hizo tan bien que era capaz de analizar todos los datos y controlar todo. Pues cuando su creadora, la que lo creó, tenía 104 años o algo así, pues estaba muy anciana y iba a morir pronto. Entonces, el presidente del planeta fue y la visitó. Ya estaba envejecido, aparentemente envejecido, y entonces le descubrió que él era conclave. Y ella se quedó alucinada y dijo, pero quiero que sepas de que conclave va a desaparecer y yo me voy a retirar. ¿Por qué? Porque tiempos duros generan gente fuerte. Uh-huh. Tiempos fáciles generan gente débil. Por ese motivo la gente que hay ahora creerá que será capaz de hacer las cosas, cambiarlas y hacerlas mejor. Por eso irá contra nosotros. Y yo por eso voy a dejarlo. Bueno, y una vez hemos hablado de todas estas películas y estos libros, queda una última pregunta, ¿no, Cher? Exactamente, sí. Bueno, yo creo que todos los que nos gusta la ciencia ficción, Isaac Asimov es de los mejores, ¿ya? Pero hay un relato corto de Isaac Asimov que se llama La última pregunta. Y puedo hacer un resumen porque tampoco es tan largo, pero es un resumen. La raza humana ha evolucionado y todos tenemos en este momento los smartphones. Pues en el futuro existirán las multivac, que son especie de superordenadores de mano. Eso va evolucionando, va avanzando, y en el año 2300 o algo así se crea la primera vez la pregunta y le dice, oye, una pregunta a la inteligencia artificial, le dice, uh-huh. ¿Se puede revertir la entropía? La entropía es la tendencia de que todo llega a su cauce normal. Como tú tiras una roca en el agua y se forman olas, pero al final queda completamente plana el agua. Pues esa es la entropía, ¿no? En el universo, los átomos y todo. Entonces, estamos hablando del Big Bang, el Big Crunch, exacto, de todo. Entonces le dice, no hay suficientes datos para responder. Big Data. Pues imagínate, si en ese entonces dentro de 300 años no existe, pues ahora todavía. ¿Qué ocurre? Pasan siglos. La pregunta se repite dentro de 500 años. La herramienta evoluciona. Claro, multivac deja de ser algo de mano y pasa a tener una existencia etérea, por decirlo de alguna forma, porque encuentran ondas que pueden transmitir conocimientos y todo ese rollo. Entonces van al subespacio. Entonces en el subespacio existen las multivac,
que son miles de millones de superordenadores gigantescos, super avanzados, y que no están en nuestro espacio, sino en el subespacio. ¿Qué pasa? Ocurre que la raza humana desaparece y todavía no existe respuesta para eso. Las estrellas empiezan a apagarse y todavía no existe respuesta para esa pregunta. ¿Y qué sigue haciendo la IA? Sigue acumulando conocimiento, ¿no? Y llega un momento en que el universo se apaga por completo. La última estrella se acaba. ¿Pero qué queda? Y la raza humana no existe. No. Y en el subespacio queda La IA. Esta inteligencia artificial. Y entonces ella ya tenía la solución, la respuesta. A ver si existía una solución a la entropía. Y como la encontró, la dijo. ¿Y sabes qué dijo? ¿Qué dijo? Que se haga la luz. Que es como darle la vuelta al círculo dos veces. Por eso me encanta. Madre mía. Por eso Isaac Asimov es tan brutal, ¿vale? Entonces, yo solo para terminar, para que después de esta primera y segunda parte de las IAs, de todo lo que hemos visto, todo lo que hemos comentado... Que nos ha faltado mucho. Sí, bueno, siempre decimos que nos falta tiempo, pero en algún momento hay que darle un cierre. Y mi pregunta, en este caso, es: ¿una IA debería ser solo un instrumento al servicio de los humanos? ¿O quizá debería ser una verdadera evolución de la humanidad? Esa es mi pregunta. Esa es la pregunta que creo que nos tenemos que hacer todos los humanos acerca de la IA. No si es una amenaza o si es una ventaja. Evidentemente creo que todos tenemos que entender que es una ventaja, pero es un instrumento, es una herramienta, y como hemos dicho antes, cualquier herramienta tiene un buen uso, un mal uso. Y debemos ser conscientes de lo que tenemos entre manos, de saber utilizarlo, de saber manejarlo. Y creo que nos va a traer muchas ventajas, muchos más que desventajas, siempre y cuando seamos conscientes de lo que tenemos entre manos. Y la entrenemos bien. Efectivamente. Porque si tú entrenas a una IA para ser buena, aunque le pidas cosas malas, no lo hará. Vale. Bueno, el próximo capítulo es un capítulo que estoy deseando con mucho anhelo, porque vamos a hablar de superpoderes. Superpoderes generados por la ciencia ficción, no por la fantasía. No fantasía, no, a ver, por ejemplo, hablando con mi hijo Chazán no está. No. No, él tiene magia. ¿Hablando con quién? ¿Con quién estabas hablando? Porque de eso va el siguiente capítulo, chicos. El siguiente capítulo... Queremos una visión de... Claro, tenemos un medio siglo de diferencia, sí, entre nuestro... No tanto. Hombre, los 45 nuestros y los 10 de ellos. Vale, venga. Entonces, una forma diferente, cómo vemos los superpoderes nosotros, desde el punto de vista de ciencia ficción, y cómo lo ven ellos. ¿Cómo lo ven nuestros hijos? Claro, nuestros hijos. Nos vamos a presentar a nuestros hijos, sí, que son como hijos de la IA. Y no respondemos de sus respuestas. Sí, reclamaciones a sus madres, por favor. Entonces, los vamos a invitar al próximo capítulo. Va a ser muy divertido, creo yo. Va a ser muy loco porque realmente les funciona mucho la chapa. Y vamos a hablar de IAs con superpoderes. Vamos a hablar de superpoderes con seres humanos, superhumanos con IAs. Y, por ejemplo, Tony Stark, que tiene una IA que tiene superpoderes, en teoría. Bueno, entonces, y luego gente que, por ejemplo, se ha metido en un acelerador de partículas y ha salido verde. Entonces va a ser muy una locura total, empezando porque el que yo quiero hablar de primero es el Doctor Manhattan. El Doctor Manhattan, el azul de toda la vida, es que me encanta. Si te dejan tus hijos. Ya, pero es que es una película muy vieja para que la hayan visto. Bueno, oye, muchas gracias por todo. Un placer haber hablado otra vez y nos vemos la próxima vez con superpoderes. Hasta luego. Adiós. Pinta a Ficción, el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast como Spotify o iVoox, entre otras. Síguenos en Facebook e Instagram buscando Pinta a Ficción. Más información en nuestra web pintaaficcion.super.site.